Hola amigos, ¿cómo están? Bien, en en esta vez vamos a realizar eh, ejercicios acerca de estructura selectiva simple. Para ello, por favor, les voy a compartir ahorita una diapositiva acerca de esa estructura. Entonces, muy bien, aquí nosotros tenemos una estructura. Comenzamos. Y listo, tenemos los contenidos, ¿sí? Estructura selectiva simple, problemas de aplicación y la bibliografía. Bueno, estructura selectiva simple. La estructura selectiva simple es una estructura lógica, ¿no? En este caso, si es verdadera, se ejecutará por una determinada instrucción, ¿sí? Como lo dice aquí en la parte de la explicación. Tenemos al lado izquierdo la estructura, que va a la expresión lógica aquí, o comparativa. Si cumple, se irá por la derecha, ¿sí? Y ejecutará instrucción 1, instrucción 2 o en instrucciones y terminará. Si no cumple, irá por el otro camino, no realizará nada o tendrá que realizar alguna acción que es. Tenemos aquí la instrucción de PSIN, ¿sí? Tal cual como se muestra acá, ¿no? Sí, expresión lógica entonces, ¿sí? Y hace cada una de las instrucciones. Lo mismo en C++, tenemos esta estructuración. Cuando es una estructuración simple, es decir, hay una sola estructura, simplemente le notamos es la instrucción 1 y listo, nada más. Sin, en este caso, las llaves. En varias expresiones, si varias expresiones, nosotros tenemos que inmediatamente ponerle, en este caso, las llavecitas, ¿sí? Bien. Vemos acá también, vamos a la selectiva, en este caso doble, ¿sí? Es decir, que esta estructura, ¿sí? Consiste en primero evaluar la expresión lógica, va para, en este caso, para el verdadero o va para el falso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en los dos software que vamos a trabajar, que es PCIN y Visual C++, ¿sí? En PCIN prácticamente haremos lo que es la parte de el diagrama de flujo, ¿sí? Y también tendremos desde la parte de el pseudocódigo. En cambio, en el programa Visual C++, lo que vamos a realizar es prácticamente la codificación del programa. Bien, tenemos nosotros las estructuras anidadas. ¿Qué son las estructuras anidadas? Son estructuras, ¿sí? Simples que simplemente se van estructurando una dentro de la otra, ¿sí? Nada más. Pero es recomendable tener en cuenta que nosotros tenemos que considerar cómo está estructurado una estructura simple. Con ello podemos estructurar ese tipo de ejemplos que tenemos aquí. De la misma manera tenemos PCIN y también en Visual C++. Con esta explicación, ¿sí? Con esta explicación de esta estructura, si ustedes ven, miren, como está cada una de ellas las estructuras, una debajo de otra, ¿sí? En ese caso, abre las llaves, cierra las llavecitas de acá. Lo mismo, como vemos, la estructuración de aquí está en la parte derecha. Expresión lógica, ¿sí? Else, ¿sí? Tenemos dentro de esto. Es decir, else es caso contrario, ¿sí? Para ejecutar. Para que lo entienda de mejor manera, la explicación teórica, vamos a hacer ya la práctica. Muy bien, nosotros tenemos ahí un ejercicio, dice, dados dos números, tenemos ahí, dice, dados dos números, enteros positivos o negativos, hallar el número, en este caso, el número mayor, ¿sí? Bien, devolver el número mayor o hallar el número mayor. Bien, para el análisis, nosotros vamos a considerar primeramente una estructura. ¿Cuál es la estructura? Que tenga un enunciado, un análisis, una expresión, ¿sí? Una expresión, cómo va a quedar, las variables de entrada y las variables de salida, ¿sí?
Esa es la parte importante. Vamos a implementar este ejercicio para que quede claro. Aquí tenemos el algoritmo, ¿sí? En PCIN, y también tenemos el pseudocódigo que automáticamente se construye. Tenemos la prueba de escritorio. Esa es la parte importante. ¿Qué nos permite hacer la prueba de escritorio? La prueba de escritorio nos permite, en este caso, una solución al problema, ¿sí? Al enunciado, prácticamente. Es decir, aquí vamos a probar es el diagrama de flujo si está adecuadamente funcionando. Bien, aquí tenemos lo que es la parte de la codificación, que es prácticamente en Visual C++. Y tenemos el resultado. Entonces, comencemos, por favor. En esta parte, en esta partecita, ¿sí? Vamos a pasar este programita, lo que está aquí, ¿sí? Ya. Vamos a hacer este programa en PCIN. Bueno, PCIN prácticamente es un software gratuito que nos permite estructurar el programa, ¿sí? A través del diagrama de flujo. Y de la misma manera, obtener el pseudocódigo. Primeramente, yo tengo que poner aquí el título del algoritmo, ¿sí? Yo voy a poner ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Sí? Yo voy a poner ejercicio 2. Bien. Vamos a leer como nos dice acá. Dice, dados dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. Entonces, primerito, en este caso vamos a hacer el diagrama de flujo. Primerito lo que hacemos, vamos a seguir una estructura que nos permite ir paso a paso. Primeramente vamos a declaración de variables. Tenemos también la entrada. ¿Cuál será las variables de entrada? Tenemos el proceso. Lo que ahorita estoy haciendo es poniéndole ese tipo mensajes, ¿sí? Y la salida. Proceso y salida. Entonces, como ustedes ven, ¿sí? Como pueden observar en esta parte, esa es nuestra estructuración de los diagramas de flujo. Ahora bien, vamos a declarar las variables. ¿Por qué es importante declaración de las variables? ¿Por qué? Porque no todos los, en este caso, los valores serán enteros, ni tampoco serán decimales tipo carácter, ¿sí? Por ello es importante desde el comienzo del programa ir realizando las declaraciones, ¿sí? Bien, para ello, yo voy a poner, como me dice acá, el ejemplo. Dice, dado dos números enteros diferentes, devolver el número mayor. Doy dos números, por ejemplo, el 5 y el 6. Yo sé que es 5 y 6. Digo, a ver, 5 y 6, ¿cuál es el mayor? Es el 6, ¿sí? Pero yo tengo que darle una estructura para saber cuál es el número. Para ello yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar perdón. Definir N1, yo también puedo poner valor 1, valor 2, número 1, número 2. N2, y también voy a crearme una tercera variable que es M, en donde se va a almacenar, como menciona en el enunciado, el número mayor. Entonces, para ello, aquí voy a ponerle, aquí es importante, miren, determinar la declaración de variable, tipo carácter, entero, lógico o real, o tipo decimal. Son los 4 tipos de datos que se manejan. Como nos pide el ejercicio, dice acá números enteros diferentes, enteros. Entonces yo le hago esto, ya está, ¿sí? Nosotros tenemos que fijarnos mucho, ¿sí? Y entender el enunciado para poder hacer aquí, en este caso, el algoritmo, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Bien. Ya tenemos definidos ya las variables. Ahora
yo voy a definir en este caso cuáles son las variables de entrada, ¿sí? Entonces, las variables de entrada, ¿sí? Tenemos aquí, a ver, por favor, si parece que no estamos compartiendo. Perdón, parece que no estamos compartiéndole acá. Sí. Parece que solo le compartimos un ratito, por favor. Parece que no. A ver, un ratito. Un ratito. Bien, mejor así le dejamos pantalla. Con eso ya tenemos más explicación ahí. Bien, ahora ya tenemos la pantallita. Mil disculpas porque no habíamos compartido aquí, ¿no? Listo. Ahí sí estamos. Compartir. ¿Sí? Y ahí creo que estamos, ¿no? Sí, ahí estamos. Bien. Entonces yo aquí tengo, ¿sí? Espérenme un ratito. Sí está, ¿no? Listo. Bien. En esta parte yo nuevamente voy a repetir porque no se estaba compartiendo la pantallita. Yo lo que estoy ahorita trabajando es en PCIN. PCIN es un programa para lo que es la parte de la construcción de los diagramas de flujo y pseudocódigo. Lo que ahorita me encuentro haciendo es el pseudocódigo, ¿sí? Es un lenguaje natural, ¿sí? Y cómo va a quedar nuestro, en este caso, algoritmo, ¿sí? Y desde aquí vamos a partir. Primeramente yo ubico un nombre aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a ejercicio 2. Yo manejo una estructura que dice declaración de variables, de entrada, proceso y salida. Ese es la estructuración de todo programa, ni nada más ni nada menos. En la declaración de variables yo voy a definir qué variables yo voy a utilizar. Y es importante aquí, ¿no? Declarar al comienzo para saber con qué datos yo voy a trabajar, sea entero, sea decimal, sea tipo carácter. En este caso, como el programa me dice tipo entero, yo he declarado dos variables n1, n2 para ingresar los dos valores, m en donde almacenará el número mayor. Para la entrada son datos de entrada. ¿Qué significa qué significa esto? Según el análisis que yo he realizado, voy a mostrarles acá en la parte de acá, ¿sí? Yo voy a ingresar dos valores, N1 y N2. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces yo escribo acá, primerito, yo voy a poner una etiqueta. Voy a poner una etiqueta acá, ¿no? Voy a poner un título identificativo, siempre lo pongo con comillas y voy a poner, dice, ingrese el primer valor. Ingrese el primer valor. En este caso, el primer valor. Punto. Solamente esto me aparece este texto, ¿sí? Indicándome que yo tengo que ingresar el primer valor. Vengo acá, N1 y listo. Tengo que leer. Primero ingreso los datos, leo. Como es el segundo, yo voy a poner acá, dice, ingrese el segundo valor. Listo. Aquí es leer, tenemos es N2. Punto. Hasta ahí es las variables de entrada. Vamos al proceso. Para el proceso, ¿no? Para el proceso yo voy a manejar una estructura simple. Este ejercicio yo puedo hacer con estructura simple o también con estructura doble, con cualquiera de las dos. Pero como el ejemplo es estructura simple, entonces vamos a comenzar con ello. Yo voy a utilizar para este ejemplo esta estructura que se llama sí. ¿Sí? Como es una estructura simple, vengo acá. Yo no necesito lo de acá, ¿no? Dice simple, solamente simplecito y ya está. Listo. Voy a comparar acá. N1 mayor a N2. ¿Sí? Si cumple la condición, almacénese la variable N1. Almacénese. Para ello tenemos que asignar. Vengo yo asigno, digo, bien,
N1 venga y almacénese en M. Punto. Nada más. Yo quiero saber qué pasa si en este caso es al revés, ¿sí? Porque yo tengo que probar de las dos condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, aquí ingreso 5 y 3? 5 es mayor que 3, listo. Ya, entonces toma el 5, se pone en M. ¿Qué pasa si es 3 es mayor que 5? No va a entrar aquí en este caso a esta condición. Entonces tenemos que hacer dos condiciones acá. Uno con mayor, puede ser, ¿no? Uno con mayor y otro con menor, pero yo le voy a dejar de esta forma. Simplemente hago N1, N2 y le pongo aquí. Esto ha sido todo lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Salida es el resultado. Me dice que venga acá. Yo vengo acá y simplemente le digo aquí, el mayor es punto. Le doy coma y le pongo M. M es prácticamente la variable donde se almacenará el valor mayor. Vengo acá y voy a ver cómo, en este caso, cómo funciona. Digo 8, 5. El mayor es 8. Voy a ingresar al revés. Voy a ingresar al revés porque tiene que funcionarme en las dos formas. 1 y 6. Entonces el mayor es 6. Está correctamente. Hay otras formas de verificar cómo está funcionando el pseudocódigo. Yo puedo ponerle aquí, ejecutar paso a paso. ¿Sí? Entonces ahí me piden, miren cómo automáticamente hace esto. Dice, me pide el primer valor, digo 6. Segundo valor, por ejemplo, dice 9. Listo, viene comparando, ingresa, ejecuta y listo, es 9. Entonces, está correctamente realizado. Bien, entonces, en vista que ya tenemos correctamente ya el pseudocódigo, vamos a generar el diagrama de flujo. Y esto no tenemos que diseñar, ¿por qué? Porque automáticamente ya se genera, ¿sí? Si nosotros queremos, en este caso, almacenar, venimos acá para que se haga en este caso, una imagen, un tipo imagen y podamos pegar, por ejemplo, en los deberes. Yo tengo acá, cogí y le pego, doy a guardar y se cumplió. Yo ya lo tengo, entonces no lo voy a guardar. ¿Sí? Eso es todo lo que se tiene que hacer. ¿Para qué nos sirve guardar como imagen? Simplemente para mostrar en los deberes. Simplemente, nada más. Bien, nos vamos nosotros, es ya la codificación, verificado, ¿no? Ya verificado, todo realizado, ¿no? ¿Sí? Hay también una parte de acá, en este caso, que es la codificación, ¿sí? ¿Qué es la codificación? Para ello nos vamos a Visual Studio 2019, crear proyecto. Bien, aquí hay que tomar muy en cuenta una situación. ¿En qué software, en ese caso, yo voy a trabajar? Para este ejemplo, ¿en qué lenguaje? Yo voy a trabajar en C, en este caso, C++, me cambio, ¿sí? Obviamente debe estar previamente ya instalado los lenguajes que yo voy a utilizar. Como son tipo consola, vengo y señalo aplicación de consola. Listo, está todo esto. Siguiente, yo voy a poner aquí, por defecto se guarda aquí en esta carpeta, ¿sí? Pero yo puedo guardar en otras carpetitas. En este caso yo voy a guardar en otra carpeta, ¿sí? Yo voy a buscar mi carpetita, ¿dónde está? ¿Sí? Busco mi carpetita. Vengo acá, digo voy a estar en lógica, ejercicios, ¿sí? Entonces yo voy a poner aquí ejercicio, yo voy a poner ejercicio 2, voy a poner, ¿no? Ejercicio 2, punto, ya está. No dice, a ver, ¿qué pasó? A ver un ratito aquí. Vamos a ver si, ¿qué pasó?
Ejercicio 2. Existe una ruta. Vamos a ver qué pasó aquí, por qué me está dando esto. Y voy a señalar una carpetita. Los K, presentación. Listo. Perdón, ejercicios desde acá. Y ya está. Entonces aquí vengo y pongo ejercicio 2. Punto. Crear. Esperamos un momentito para que se cree. Entonces ahí está ya dando todos los componentes principales de... Bien. Entonces aquí por defecto nos está presentando una pantallita, ¿no? Nos presenta una pantallita con su respectivo texto de esto de acá, ¿no? Bien. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que necesito? Para mi programa yo necesito solamente esto, nada más. Si yo comienzo acá, ¿sí? Yo en esta partecita, perdón, yo en esta parte, yo voy a trabajar, ¿no? En esta partecita yo voy a trabajar, ¿sí? Yo primerito aquí voy a poner el enunciado, ¿no? Yo voy a poner el enunciado. El enunciado me dice lo siguiente, ¿no? Me dice lo siguiente el enunciado. Y el enunciado me dice, el enunciado dice, dado dos números, ¿sí? Enteros positivos. ¿Sí? Listo. Ya está. Listo. Entonces aquí tengo unas instrucciones. Vamos a darle. Include y string no retiramos, no borramos, porque esto nos permite habilitar las instrucciones de code y sin. Code es es la misma función que hace con el leer, ¿sí? Perdón, con el tipo, por ejemplo, escribir. Y el sin hace las funciones de lectura, ¿sí? Bien. Tenemos que poner aquí otra función que es using con minúsculas, using namespace, std, listo, std, ya está, ya estamos ahí, ¿sí? Entonces aquí dice inmain. Inmain, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros ya podemos trabajar tranquilamente, ¿sí? Pero tipo solamente enteros, ¿sí? Por esto. Pero para incluirle acá, ¿no? Para incluirle, en este caso, ¿no? Por ejemplo, tipo string, si deseamos trabajar, tenemos que poner el void. Y es preferible trabajar en todos los programas con void. Bueno, aquí tenemos el típico hola mundo, pero yo voy a necesitar solamente esta instrucción que salto de línea. Bien. Para aquí voy a hacer lo mismo. Dice declaración de variables. Voy a hacer una entrada. Voy a hacer un proceso. Y voy a hacer una salida. Punto. Listo. Es lo que nosotros tendrá aquí lo mismo. Pero es importante. Yo desde PCI puedo generar el código, por supuesto. Pero la idea es de que la idea es aprender, ¿no? La idea es aprender a escribir el código, ¿no? En este caso, también a saber cuándo se produce un error de sintaxis y cómo resolverlo. Esa es la parte más importante, ¿sí? Bien. En este caso dice declaración de variables. Como es tipo entero, vamos a utilizar int, n1, n2 y m. Punto y coma. Cuando se acaba una instrucción tenemos que poner punto y coma. Entrada. Para entrada nosotros tenemos que utilizar el code. Listo. Yo tengo que utilizar el code. Voy a utilizar un salto de línea. ¿Sí? Ese salto de línea me permite cada vez que yo dé enter, automáticamente se vaya poniendo en fila. Si yo no pongo el salto de línea, contra barra n,
¿Qué va a pasar? Que todo el texto va a ser en una forma, en este caso, continua, ¿sí? No se va a entender. Para ello, vamos a ver aquí la parte de, dice, ingrese el primer valor. Voy a poner ingrese el primer valor. El primer valor. Acá. Dice ingrese. Ah, perdón. Antes de esto, por favor, tenemos que poner menor, menor. ¿Sí? Ponemos menor, menor, punto y coma. Sin mayor, mayor, N1. Sí, N1. Y listo. Vamos a ver qué nos falló aquí. Code. Perdón, aquí. Esto de acá. Este de acá. Listo. Ya. Ahí tenemos. Hemos ingresado el primero. Vamos al segundo. Code. Ingrese el segundo valor sin N2. Punto. ¿Sí? Listo. Hasta ahí tenemos las dos variables ingresadas. Ahora vamos a hacer el proceso como estábamos realizando en PCIN, es el sí. Nosotros tenemos aquí el if. El if tenemos que poner los puntos N1 mayor. Perdón, N1 es mayor a N2. ¿Sí? Entonces, yo aquí no tengo que crear no es necesario crear, en este caso, poner las llavecitas, porque es simple, porque es una estructura simple. Para ello, yo tengo que hacer lo siguiente, dice M es igual a N1, nada más. ¿Sí? Para el otro, yo voy a hacer de la misma manera. N1, perdón, N2, como está en el mayor a N1. Estamos así, listo. M es igual a N2. Punto y coma. No hace falta poner, nuevamente reitero, en ese caso las llavecitas. Y salida. En la salida yo tengo el code. ¿Sí? Tengo el code. ¿Sí? Tengo el code. Dice acá, vamos a ver cómo estaba aquí. El mayor es, cuando yo digo el mayor es, ¿sí? Yo tengo el code, ¿no? Pongo menor, menor, ¿sí? Tengo menor, menor, ¿sí? Menor, menor, y esto es ese. Listo. ¿Sí? Nos vamos a ver que, perdón, es M, es el resultado, perdón, M. Listo, yo aquí tengo y se fue. No tenemos ningún error, pero eso sí hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un salto de línea y poner una pausa para que cuando esté en pantalla nos permita ver el resultado. Pongo comillas, comillas, y aquí. Y ahí ponemos el system pause, ¿sí? System pause, y se acabó el lío, ¿sí? Tenemos el system pause y tenemos aquí, ¿no? Listo. Está concluido, ¿sí? Para ello, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a depurar. Luego que veo que no hay ningún error, vengo y depuro aquí, ¿no? Vengo y depuro. Vengo y depuro aquí, ¿no? Ya, correcto. Vamos a ver si no hay. Dice, ingresa el primer valor. Ingreso el primer valor. Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo que hice cuando utilicé el diagrama de flujo. 8 y 5. Entonces ahí tenemos, ¿no? El mayor es 8. Nada más. ¿Sí? Eres 8. Nada más. Voy a probar en forma, en este caso, al revés. Esto se está funcionando correctamente. Voy a hacer lo contrario, ¿no?
Voy a hacer 5, 8. Debe quedarme 8 el valor. Entonces tenemos aquí, ¿no? El valor es 8. Presione la tecla, ¿sí? Y listo, ya está, ¿sí? Entonces, esto sería la solución del ejercicio 2. ¿Sí? Listo, gracias amigos. Nos vemos en otro video.